vamos a explorar algunos enfoques que hay que tener en consideración, tanto desde el punto de vista teórico como metodológico, al momento de desarrollar el aprendizaje basado o apoyado en tecnología. En primer lugar, tenemos que estar conscientes del cambio de paradigmas que esto implica. Estamos hablando de una educación del siglo XXI, algo que se viene desarrollando con teorías desde el siglo XX hasta el siglo XXI, donde siempre el enfoque está orientado hacia el aprendizaje activo, concentrado en lo que es la participación del estudiante más que el tutor. Entonces, la comparación suele ser con respecto al aprendizaje tradicional, donde el alumno era un mero espectador y el profesor era el experto que transmitía conocimientos. Ese enfoque cambia. Voy a utilizar como ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, que no es un aprendizaje necesariamente basado en tecnología, pero sirve como para explorar ciertas cosas de este enfoque, sin ahondar en cosas como por ejemplo Vygotsky, el aprendizaje social, Piaget, la construcción del conocimiento, o Brunner, Ausubel, que son cosas que los docentes ya manejamos. Pero hay que tomar en cuenta que se tiene que tener muy claro que el rol del estudiante es vital aquí como partícipe de su propio aprendizaje, mientras que el maestro se convierte simplemente en un rol de guía. Es más que maestro, es facilitador o tutor. Entonces, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos, el conocimiento viene determinado por el proyecto que va a perseguir unos ciertos objetivos. El alumnado sería un elemento activo de ese proyecto y el profesor tiene un rol de guía. Por ejemplo, y lo voy a revisar muy brevemente porque el objetivo no es analizar el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos responde a un mapa que sigue estos puntos. El punto de partida va a ser una pregunta inicial y los saberes previos. Luego se forman equipos colaborativos, se define el reto, el proyecto, el objetivo final que se va a abordar con una transversalidad de por medio, se organiza, planifica, hay una etapa de intercambio de ideas, se propicia la búsqueda, recopilación de información, el análisis y síntesis de esa información, interviene creatividad, hay un taller de producción donde se va a producir un producto final, se presenta, socializa el proyecto, hay una retroalimentación, una evaluación y se obtendrá lo que conocemos como aprendizaje significativo. Eso solamente es para dar a conocer qué implica esto del cambio de paradigma. Entonces, de aquí en adelante las técnicas o metodologías o los enfoques que vamos a ver, todos van a tener estos elementos en común, lo mismo que vemos en el aprendizaje basado en proyectos, que es una etapa o un punto de partida donde se exploran los aprendizajes previos del estudiante y además se pone un objetivo a alcanzar, un producto final a construir, pasando por el tutor o el profesor como un guía que le provee los procesos y los recursos con los cuales el estudiante va a alcanzar ese objetivo final. Y al final, las etapas finales tienen que ir marcadas por una evaluación con criterios muy claros y también con una socialización de los aprendizajes. Eso va a tener en común todos los métodos que vamos a ver de aquí en adelante. Antes de eso, vamos a repasar algunos conceptos ya implícitos en cuanto al aprendizaje por tecnología. Para poder manejar ciertas terminologías, tenemos en primer lugar tres conceptos que están aquí: el e-learning, el B-learning y el M-learning, que serían el aprendizaje electrónico, el aprendizaje mixto o fusionado, blended learning, y el mobile learning, que sería el aprendizaje a través de dispositivos móviles. El e-learning es el más antiguo de estos aprendizajes tecnológicos, que es una modalidad específicamente a distancia soportado en plataformas tecnológicas como pueden ser basadas en Moodle, etc. El B-learning es una metodología que implementa tanto la
los beneficios de las clases presenciales como las modalidades a distancia. Lo podríamos traducir como una modalidad semipresencial o mixta, donde se considera una etapa presencial y una etapa no presencial basada en tecnologías, mientras que el M-Learning o Mobile Learning es una modalidad un poco más nueva que en cambio está basada en las apps de dispositivos móviles como celulares o tablets, en las cuales se guía el aprendizaje a través de aplicaciones que los estudiantes pueden descargarlas en sus dispositivos móviles principalmente. Por eso se llama M-Learning. Doy un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, se utilizan lo que son marcadores con GPS en mapas para que los estudiantes hagan una exploración en la ciudad y vayan marcando puntos con eso. Bueno, eso es un ejemplo un poquito extremo. Pero básicamente que se tenga en el dispositivo móvil alguna aplicación que permita realizar tareas programadas por el profesor, ya tenemos un M-Learning. La combinación de todo esto, el aprendizaje tradicional más el e-learning, B-learning y M-learning forman en conjunto lo que se ha dado a llamar como el U-learning o aprendizaje ubicuo, que se orienta a un aprendizaje en todo momento y en todo lugar. Es ahí cuando colabora la tecnología, lo que son los dispositivos móviles, las tablets, las PCs, etc. Entonces, el aprendizaje ubicuo será el aprendizaje en cualquier momento, en cualquier lugar, utilizando cualquier dispositivo. Por eso de aquí en adelante vamos a ver que es importante que nuestra metodología pueda apoyarse tanto desde una computadora como desde el celular como desde la tablet. Que también se permita revisar los contenidos en el orden en el que el estudiante se sienta más cómodo. Es cualquier contenido y cualquier usuario. Todo esto da lo que es el U-Learning o aprendizaje ubicuo. Como sabremos, la palabra ubicuo significa en todo lugar, en todo momento. Es una presencia que está por todas partes, lo cual ayuda a transportar los aprendizajes fuera del aula. Los paradigmas educativos del siglo XXI apuntan a eso, que la mayor cantidad del aprendizaje será fuera del aula y que el aula solamente sea un lugar para intercambiar experiencias y para recibir retroalimentación. Otros conceptos que tenemos que analizar para comprender bien por dónde va todo este asunto es la diferencia entre la educación sincrónica y asincrónica. La educación sincrónica es aquella que se da en tiempo real en las intervenciones de los participantes en un tiempo y espacio definido, mediante diversas herramientas tecnológicas. Bueno, esto lo podemos ver en clase o cuando nosotros tenemos chats en vivo o las videoconferencias. Es decir, la sincrónica es la que yo puedo tener un contacto inmediato con los estudiantes. Es de carácter presencial, inmediata, intervienen dos o más y se recibe un flujo de información continuo. Es la educación sincrónica. Todo el conjunto de estudiantes realiza las actividades de aprendizaje, aunque esto no implica necesariamente que sea presencial. Es la clase tradicional, la actividad que tenemos en el aula cuando, por ejemplo, estamos diciendo estudiante tal, dígame tal cosa, o el estudiante me está escuchando y me responde ahí en clase. Ahí estaríamos teniendo una clase sincrónica. Es decir, cuando las personas llevan un diálogo conjuntamente en una hora determinada y pueden reaccionar directamente a preguntas y respuestas y comentarios. Para la educación sincrónica se necesita establecer horarios, ya sea que en el horario de clase tradicional o ya sea a través de videoconferencias o chats donde se dice al estudiante de tal hora a tal hora vamos a tener la clase. Por otro lado tenemos la educación asincrónica, realizada por cada estudiante asumiendo su ritmo de aprendizaje. Esta educación donde lo que prima aquí son actividades o metas a cumplir con recursos disponibles para los estudiantes, donde no está interviniendo directamente el profesor en tiempo real, sino que el estudiante tiene que ir avanzando a su ritmo. Claro que no podemos dejar tampoco que sea totalmente al ritmo de los estudiantes, sino que hay que marcar ciertas fechas límites para cada cosa. ¿Qué características tiene? Sus horarios son diferidos, es decir, no hay un horario fijo donde diga el estudiante de esta hora va a tener tal cosa, pero sí se debe alentar al estudiante que si está recibiendo varias clases en esta modalidad, él mismo defina sus propios horarios. Se tiene que tener disciplina. De hecho, hago un paréntesis aquí,
es una característica fundamental de todas estas metodologías, lo que es el involucramiento del estudiante. Requiere un papel más motivador del docente, donde el docente pueda estimular al estudiante su propio aprendizaje. Lastimosamente tenemos que aquí combatir contra lo que es el aprendizaje tradicional, que lo tenemos nosotros mismos. De sentir que el docente no le está enseñando nada. Es decir, los estudiantes o los docentes que están en cursos normalmente dicen, pero si el profesor no me está enseñando nada, yo mismo tengo que hacerlo. Y es verdad, esa es la característica. Por ejemplo, en los cursos que estamos viendo con mi persona, muchos retos se los dejaré para que ustedes sean quienes vean cómo realizarlos. Es decir, si el docente está diciéndole cada paso masticadito, cada cosa, realmente no estamos enfocados en la nueva educación. Hay que decirle para el estudiante, esto es lo que tenemos que lograr, estos son los recursos que puedes ir o puedes ir a consultar a tal parte. Pero es usted, el estudiante, el que debe buscar cómo. Entonces, yo he visto muy bien en los docentes con los que participo, tengo clase, he visto que cuando se les pone un reto, pues nunca falta el docente que dice, mira, yo lo conseguí de esta manera, y a través de chats, de grupos, comienzan a compartir incluso material que ellos encuentran y comienzan a ayudarse entre ustedes, los estudiantes. Y eso es lo que se busca realmente, es un aplauso para cuando se comportan de esa manera. Entonces, llamo a que nos olvidemos de eso de ¿y cómo hago tal cuestión si el profesor no nos ha enseñado? No nos ha dicho dónde hacer clic, no nos ha dicho exactamente qué formato utilizar. No, olvídense de eso. Se necesita lo que es que cada estudiante, o en este caso ustedes como docentes estudiantes, puedan ponerse retos y averiguar la forma de cumplir el reto puesto. Eso es lo que se va a tener como factor común en las metodologías que vamos a utilizar acá. Entonces, no esperemos a que el docente nos haya dicho a través de una videoconferencia o en clase exactamente dónde hacer clic o exactamente qué escribir o qué decir. No, eso no sería la metodología actual. Y la educación asincrónica propicia eso, porque en la educación asincrónica pondremos tareas que se van a tener que cumplir de determinada manera, pero eso sí, el docente tiene que haber provisto al estudiante por lo menos las indicaciones de cómo o dónde puede conseguir la información, pero no darle eso masticado. Entonces, no existe una comunicación inmediata y se basa en los textos, o bueno, vamos a extender esto, textos, videos, consultas, y es independiente del lugar. Entonces, vamos a ver un poquito lo que son las herramientas ya tecnológicas que colaboran con el modo sincrónico y el modo asincrónico. En el modo sincrónico, que lo interesante es en una clase combinar, en un curso combinar tanto momentos sincrónicos con momentos asincrónicos. El momento sincrónico definido por un horario van a ser, por ejemplo, los chats, las audio y videoconferencias, Messenger, videollamadas y cualquier herramienta que me permita una interacción en tiempo real con el estudiante. Eso será el modo sincrónico. Mientras que el modo asincrónico va a ser cualquier herramienta que permita que el estudiante a su ritmo y en cualquier momento pueda desarrollar la tarea o la comunicación. Aquí está, por ejemplo, el correo electrónico, cuando se puede enviar un correo y esperar a que la persona que lo reciba lo conteste en el momento que pueda. También están los foros, cuando se deja una pregunta que los participantes van contestando o discutiendo, pero no es en tiempo real. Están las wikis, que son construcción de documentos colaborativos, los blogs, los grupos colaborativos y también, pues, bueno, no va a estar parte de este video. Mucho del aprendizaje colaborativo a través de documentos de Google Drive compartidos, que varias personas pueden hacerlos al mismo tiempo, puede ser un intermedio entre sincrónico y asincrónico. Exploremos un poco las ventajas y desventajas que tienen estas herramientas sincrónicas y asincrónicas. Las ventajas de la herramienta sincrónica es que la colaboración es en tiempo real, la respuesta y la retroalimentación es en el momento que surge la duda. Lastimosamente eso no se puede cubrir de la manera asincrónica. Si yo tengo la duda en este momento y en este momento que es contestada, esa es la ventaja del modo sincrónico. Más
la más útil comunicación es de 1 a 1, es decir, la mejor forma o ventaja que se le saca al sincrónico es cuando hay una tendencia personalizada, cuando estás directamente resolviendo las dudas de un estudiante en específico. O bueno, también están las videoconferencias, que es lo que todo el mundo está ahora en perspectiva pensando que es lo que se debe hacer. El profesor con videoconferencia dando la clase y los alumnos respondiendo de inmediato. Pero ya vemos que no es la única forma de hacerlo. Desventajas del modo sincrónico. Las interacciones pueden centrarse en las cuestiones relacionadas con la tarea, nada más. Falta de reflexión de los colaboradores. Esto se da porque al estar en ese momento en la clase interactiva, en el momento mismo, no hay suficiente tiempo para digerir la actividad que se está haciendo, porque muchas veces se tiene que cumplir con un horario estricto. La mensajería instantánea no permite que el tono de voz o lenguaje, esto es cuando se hace con chat. Si la tecnología falla, y esta es la principal desventaja del uso de herramientas sincrónicas, como ustedes tendrán experiencia. Si se me cortó el internet, se me fue, o hay una falla en la tecnología, la sección de colaboración se corta también. Como cuando estamos en una videoconferencia y se nos va por un momento el internet, se nos vuelve lento, nos quedamos congelados. Entonces, realmente, cuando no disponemos de una tecnología muy buena en todos los participantes, van a haber estos inconvenientes, y esa es la dificultad. Aparte de que tenemos que estar muy adaptados a un horario rígido que suele ser corto, un tiempo de 40 minutos, de media hora, donde no se pueden despejar todas las dudas en realidad. Bien, entonces eso es en cuanto a las herramientas sincrónicas. Vamos a ver a las herramientas asincrónicas. Las ventajas, vamos a ver que son muchas más las ventajas de las herramientas asincrónicas que las desventajas. La ventaja es que está disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, sin cumplir un horario. Se puede incorporar una variedad de medios de comunicación, por ejemplo los LMS. Estas siglas significan Learning Management System, sistema de manejamiento de administrador del aprendizaje, por ejemplo, como lo es Moodle, como lo es se me fue de la mente, como lo es Google Classroom también, como lo es estas plataformas que se utilizan para clases online, son los LMS, que se pueden enviar tareas, que se puede tomar evaluaciones, etc. Hay documentación de los procesos colaborativos y puede utilizarse en comunicaciones personales, individuales o colectivas, por ejemplo en los foros. Es decir, sobre todo la mayor ventaja es el avance al propio ritmo y necesidad de cada estudiante. Desventaja, pues no hay una respuesta inmediata o una retroalimentación inmediata en el momento que surge la duda. Es difícil hacer un seguimiento de la colaboración. Si se hace un trabajo colaborativo, trabajo en grupo, se complica un poquito cuando no es sincrónica ver si están realmente colaborando en grupo. Y la información debe organizarse muy bien. Tomen en cuenta esto. El aprendizaje diseñado de manera asincrónica requiere más trabajo del docente en el aspecto en que debe elaborar material didáctico mucho mejor organizado, porque es vital que se provea las herramientas a los estudiantes para poder realizar las actividades que se le proponen, dado que pues uno como docente no va a estar en el momento para despejar las dudas de manera inmediata. Bueno, dicho todo esto, vamos a explorar ahora algunas metodologías específicas que se pueden aplicar en torno a lo que son aprendizaje basado en tecnología. Lo primero que viene a la mente, y lo más famoso podría decir, es la metodología del aula invertida o Flipped Classroom, cuya principal premisa es que se corta o se revierte lo que es el aula tradicional, donde el docente explica la clase y el estudiante luego hace una tarea para reforzar o para aplicar lo aprendido. Esto se llama aula invertida porque el tema es primeramente tratado por el estudiante y luego viene la clase. Entonces va a haber un antes de la clase, un durante de la clase y un en clases. Aquí requiere que el docente haya desarrollado un cierto material puesto de manera adecuada que el estudiante debe venir revisando, y en el aula el profesor no va a dar contenidos, sino que simplemente va a desarrollar talleres
o cualquier otra situación que permita poner en evidencia que los estudiantes se han venido preparando en el tema. Flipped Classroom entonces tiene dos ambientes, dentro de la clase y fuera de la clase, y tiene dos actores, el profesor y el alumno. Antes de la clase, la labor del profesor es definir objetivos de aprendizaje, seleccionar los recursos, textos, videos, etc., encargar al estudiante el visionado de esos recursos. Bueno, en este aspecto el docente tiene que empaparse un poquito más de la tecnología para procurarse herramientas que le permitan comprobar que el estudiante realmente ha visto el material que se le ha dado. Eso puede ser con pequeñas preguntas relacionadas con cosas que solamente podrá responder si ve el video o lee el texto. O hay otras herramientas que, por ejemplo, permiten hacer un monitoreo de qué estudiante ha revisado un video o ha revisado algo. O también se puede pedir que se haga ciertas capturas de pantalla. Bueno, es importante que el docente tenga una manera de comprobar de alguna forma que el estudiante haya visto esto, ¿sí? También el docente tiene que preparar las actividades de distinta tipología y nivel de dificultad para el momento que vaya a ser después de la clase. El alumno, por su parte, su labor será visionar, leer o revisar el material dado por el profesor y completar un cuestionario de control online. Es lo que yo decía, se tiene que controlar de alguna manera. Normalmente suele ser con el llenado de cuestionarios que solamente se podrán responder dependiendo de si observó el video o vio el texto que se le encargó. El segundo momento de la Flipped Classroom es en el aula. En el aula, el profesor tiene la tarea de resolver las dudas, retroalimentar, resolver el aprendizaje y la comprensión, explorar si los estudiantes realmente captaron los conceptos, revisar conceptos y adaptar la exposición según los resultados de los cuestionarios de control previos. Es decir, dado esos cuestionarios o dada la forma en que vimos cómo los estudiantes revisaron el texto, podemos también darnos una idea de en qué se podría necesitar un refuerzo. El estudiante tendrá que completar actividades de consolidación que hayan sido preparadas por el docente, realizar trabajos individuales y trabajos colaborativos, tanto individual como en grupo, para tener un aprendizaje activo. Es decir, el momento en clase está más orientado a retroalimentación de parte del profesor y hacer actividades relacionadas con la demostración de la obtención de conocimientos en la fase anterior. El profesor también tiene la labor de guiar y supervisar el trabajo de los alumnos y revisar consejos y prestar ayudas. Pero todavía tenemos un momento más. En la fase después de la clase, el profesor va a ofrecer recursos adicionales. Esto es lo que forma parte del Flipped Classroom. Una vez terminada la clase, completados los objetivos, se le va a proporcionar recursos adicionales para ampliar conocimientos, animar a los alumnos a profundizar en los aprendizajes y obviamente revisar los trabajos de los alumnos, mientras que los alumnos, después de haber recibido la clase, utilizarán las herramientas de trabajo colaborativo y aplicarán los conocimientos y recomendaciones del profesor. Esto en las clases posteriores podríamos nosotros estar pendientes de que ellos realmente sí están aplicando lo que se ha aprendido. Y obviamente también se podría premiar el que haya profundizado algún aprendizaje. Tenemos aquí otra metodología que se puede utilizar, ya específicamente abordando lo que son tecnologías. Una metodología muy sencilla se llama la Casa del Tesoro. Una metodología en la cual se pretende conseguir un objetivo. ¿Cuáles son los elementos de la Casa del Tesoro? Bueno, antes de continuar, pues esta y las siguientes metodologías que vienen, el profesor tiene que elaborar un documento con instrucciones específicas. Entonces aquí podríamos utilizar, por ejemplo, Classroom, o podríamos utilizar un blog, una página web o simplemente un documento de Word donde nosotros vamos poniendo las diferentes fases. Es importante que lo pongamos en esta forma. Las fases que contendrá la Casa del Tesoro son la introducción, donde nosotros explicaremos el tema a investigar junto con la explicación de qué tarea se le pone. O sea, hay que poner una tarea. Debe resultar una tarea atractiva y motivadora. Tiene que luego, en la segunda fase, preguntas que deben guiar más o menos al estudiante en la Casa del Tesoro. Unas 10 o 15 preguntas
que aborden los temas que más interesan en relación con el tema tratado. Es decir, al final lo que se requiere es llegar a un producto, ¿no? La siguiente fase y el siguiente apartado que tiene que tener nuestro documento, nuestra publicación en Classroom, nuestra página web, nuestro blog, etcétera, cualquier cosa, es que se debe proporcionar enlaces a las páginas que queremos que lean. Es un error a veces del docente decir simplemente busquen en internet. No. La labor aquí, la corrección con respecto a la labor que se tiene que hacer, es que el docente, en este caso de la Casa del Tesoro, debe proporcionar los enlaces que quiere que sean revisados o los videos, ¿sí? No a la página principal, sino específicamente al tema donde está el texto que quiere ser revisado, para que no se pierda tiempo y energía. Es decir, no es una cuestión de que el estudiante se ponga a estar buscando en ese momento lo primero que le aparezca en internet, sino que los enlaces tienen que ser proporcionados. La siguiente fase es la gran pregunta. El objetivo tiene que ser una pregunta, aquí es muy importante eso, tiene que ser una pregunta que obligue al alumno a dar una respuesta que no hallará expresamente en las páginas enlazadas. Es decir, tiene que ser una pregunta que totalice el aprendizaje que se desea alcanzar, y esta pregunta no puede ser una pregunta que se pueda responder copiando algo que está allá adentro, sino que tiene que ser una pregunta que debe venir de la deducción después de revisar todo eso. Puede ser, por ejemplo, una pregunta de un caso hipotético: con lo aprendido, dada esta situación, ¿qué cosa se haría de acuerdo a lo que se ha revisado? Cosas así. Ahí es donde viene el trabajo y la creatividad del docente. Tratar de proporcionar una pregunta que el estudiante tenga que responder elaborando o uniendo las ideas de lo aprendido. El objetivo entonces es favorecer el proceso de integración de la información, análisis y reflexión. La siguiente parte será asignar una puntuación a cada una de las preguntas. Se deberá proveer la evaluación. En el documento que se está diciendo se tiene que proveer algún tipo de rúbrica o algún criterio de evaluación para que el estudiante sepa en qué va a ser evaluado. Y finalmente se puede incluir créditos donde se hace mención a los materiales empleados y dónde se los consiguió, etc. Esto es en cuanto a la Casa del Tesoro. Vamos a ver que tiene mucha similitud con la siguiente herramienta o a la siguiente metodología. La siguiente metodología, y quizás una de las más famosas y también muy antigua porque nace por allá por los años 90, es la llamada WebQuest, que es como se traduciría más o menos como el reto web, más o menos. Una WebQuest es un tipo de actividad didáctica que consiste en una investigación guiada con recursos principalmente procedentes de Internet. Una característica esencial de este modelo es que el trabajo es elaborado por los alumnos y puede ser transmitido y compartido, generando así algo útil para todos. Por lo general, de una WebQuest se espera que el estudiante genere algún material que luego va a poder ser compartido en la comunidad. Por ejemplo, podría ser un video, podría ser un documento, un ensayo o una presentación, etc. ¿Cuáles son los elementos de una WebQuest? Bueno, lo interesante de estas metodologías es que no solo es el concepto, sino que persiguen fases específicas. En primer lugar, en la WebQuest hay que plantear una introducción. Igual que en la Casa del Tesoro, uno puede hacer una WebQuest. Incluso hay páginas que están específicamente hechas para permitir hacer una WebQuest. Sin embargo, no es necesario hacerlo en una página. Uno puede utilizar, por ejemplo, un documento de Word donde hace estas secciones. Es importante, hay que hacer estas secciones. Puede también hacer un blog, o puede hacer, pueden utilizar Google Sites o cualquier otro elemento, pueden hacer una página web. O en el caso de Google Classroom pueden publicar algunas secciones como material y otras secciones. Por ejemplo, pueden en material explicar todo y en la sección de evaluación hacer una tarea para recibir la tarea que se está haciendo. Es decir, podemos utilizar las tareas de Google Classroom para publicar las diferentes secciones y hacer nuestra WebQuest. ¿Cuáles son las secciones de la WebQuest? Pues en primer lugar, la introducción, que plantea la situación problemática. La introducción tiene que ser también de carácter motivador.
tiene que elaborar una redacción, el docente, muy corta pero motivadora, donde nos plantea el problema, si es posible de una manera lúdica, didáctica, de una manera motivadora, para que se sepa qué se quiere alcanzar. Luego de eso, tiene que haber una sección con la tarea. Allí, después de haber dicho cuál es el problema, se tiene que decir la tarea. La tarea es conseguir tal producto. Ya vamos a ver qué tipo de tareas se pueden dar. También se tiene que proveer los recursos. Para poder desarrollar esta tarea, aquí tienes tus recursos. Los vínculos, los videos, etc. Luego, también no hay que dejar de lado, es también decir el proceso. Es decir, no solamente tenemos que ponerle la tarea y los recursos, hay que explicar el proceso. Hay que hacer un apartado donde se diga, para poder conseguir esto, primero haz esto. Es decir, detallarle una estrategia. Primero, reúnete con tus compañeros. Segundo, revisa los recursos. Tercero, una vez revisados los recursos, crea un esquema para tal cosa. ¿Ya? También hay que publicarle una sección donde se le debe decir exactamente qué se va a evaluar, cuál es la rúbrica que se va a utilizar, etc. Y en la parte de la conclusión debe proveerse algún material para que el estudiante, aparte de entregar la tarea, tiene que tener una etapa de reflexión, un documento, una pregunta, una dinámica, una interacción, una socialización con sus compañeros, donde se analice qué se aprendió con la actividad y cómo se puede mejorar. Los tipos de web quest pueden ser de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser una web quest a corto plazo, es decir, de una clase para otra. Largo plazo podríamos estar hablando de un parcial simplemente, ¿sí? O de un quimestre entero. Y también puede ser, bueno, el corto plazo podría ser medio parcial o un parcial. Largo plazo tal vez podría ser todo el quimestre o incluso todo el año. Y también existe lo que se llama la mini quest, que vamos a revisar más adelante. ¿Qué tipo de tareas se pueden hacer en una web quest? La tarea hacia donde se puede orientar puede ser una tarea de misterio. Aquí han puesto ministerio, no es ministerio, es de misterio, donde se diga que se tiene que resolver algún misterio. Esto podrían aplicarlo a cualquier cosa, historia, depende de muchas cosas, ¿no? Una tarea de periodismo, yo creo que simplemente nombrando las tareas, ustedes se pueden hacer una idea de qué tipo de tarea se puede hacer, ¿no? Tareas de productos creativos, por ejemplo, hacer un collage, hacer una pintura, hacer una obra de teatro, tareas de diseño, una maqueta, tareas de persuasión, por ejemplo, preparar un discurso político que trata de convencer de tal cosa, donde se le va a evaluar los argumentos. Tareas de autoconocimiento, estas de aquí hacen referencia a exploración más de sentimientos, está más para el lado de la formación como persona, por ejemplo, educación emocional. Tareas analíticas, esto es aplicable por ejemplo para matemáticas, retos donde se tenga que hacer un análisis matemático de algo. Tareas de emisión de un juicio, tanto como criterios, emitir criterios, realización de ensayos, o incluso podría ser un juicio o un veredicto con respecto a un caso que se le pone. Aquí también podría entrar lo que se llama el aprendizaje basado en casos. Ya se le podía tomar un poquito el aprendizaje basado en casos. Obviamente están las tareas científicas para física, ciencias, químicas, donde tiene que conseguir un objetivo, pero siempre siguiendo todas las fases que se dio. Tareas simplemente de recopilación de información, podría ser esto para historia, por ejemplo. Tareas de repetición, donde el tipo de aprendizaje que se requiere, pues sea el que puedan precisamente recopilar o repetir alguna cosa o algún tema que se les da. Por otro lado tenemos la mini quest. Esto es lo que se puede emplear en una simple clase. Una simple clase puede abarcar una mini quest. La mini quest es la web quest, pero reducida solo a 3 partes. En vez de hacer una introducción, la tarea, procesos, recursos, evaluación y todo lo que se hace en la web quest, solamente se establecen 3 fases. El escenario, que reemplazaría al problema, o sea, este es el escenario en que lo vamos a trabajar.
decir la tarea y luego el producto que los estudiantes van a realizar, qué producto se espera conseguir, que incluye la evaluación. Igual podemos tener tareas de descubrimiento, de exploración o de culminación de alguna cuestión. Este de aquí, recuerden que todo lo que estamos viendo, lo que es Casa de Tesoro, Flipped Classroom y lo que es WebQuest y MiniQuest, todos estos de aquí son metodologías específicamente desarrolladas para apoyarse en la tecnología, ya que los recursos que utilizarán serán recursos principalmente provenientes de internet, como videos de YouTube, enlaces a páginas web y alguna otra herramienta que el docente tiene que recopilar previamente para el estudiante. Como última metodología, y ya para ir terminando el video que nos está quedando bastante largo, vamos a abordar un poco lo que es la gamificación. Esto, bueno, tal vez se sale un poquito del objetivo de este curso, que está más orientado a lo que es aprender cosas que se pueden hacer con Classroom. Sin embargo, me ha parecido interesante topar este punto rápidamente. La gamificación no debe confundirse con el aprendizaje basado en juegos. Hay una diferencia sutil. El aprendizaje basado en juegos es el uso de juegos de videojuegos para fines didácticos y contextos educativos. De hecho, existen muchos juegos que están hechos específicamente para aprender temas de cualquier tipo. Incluso hay juegos de video, de plataformas, etcétera, que tienen datos históricos que nos pueden servir para aprender historia. Por ejemplo, que tienen mucho de mitología griega. Y muchos de estos juegos, bueno, el docente tendría que averiguar cuál juego es correcto y cuál no. Muchos de estos juegos son bastante precisos en cuanto a los datos históricos que ofrecen. Además, pues hay juegos y videojuegos que están hechos para aprendizaje de ciertos temas específicamente. ¿Cuál es la diferencia con la gamificación? Gamificación, que se traduciría como volver juego a algo, consiste en el uso de las mecánicas del juego, pero en entornos tradicionalmente no lúdicos. Es decir, en una clase normal como la doy, yo podría meter conceptos de juego. Estos son, por ejemplo, hacer un ranking, exploración, dar recompensas. Bueno, ya lo vamos a explorar. Vamos primeramente a revisar un poquito lo que es el aprendizaje basado en juegos, aunque se suele confundir con gamificación. Aquí vemos un esquema en que en realidad están fusionando las dos partes, porque en realidad están haciendo un juego lúdico para a su vez convertir un tema en hacerlo gamificar un tema. Tengo que aclarar que la gamificación no necesariamente utiliza recursos tecnológicos, sino que se puede gamificar en el espacio físico del aula, porque lo importante es hacerlo o desarrollar un juego. Entonces, la gamificación tiene que tener en primer lugar un objetivo que debe seguir ese juego. Transforma el aprendizaje de capacidades y conocimientos en un juego. Se propone un reto específico que se debe cumplir. Eso sí, el juego que ustedes creen o el tema que convierten en juego tiene que tener unas normas y reglas del juego específicas. También se debe crear un sistema de recompensas o una competición o un nivel y también debe tener nivel de escala de dificultades. Es decir, han pasado el nivel 1, han pasado el nivel 2, etc. Exploremos un poco más, en cambio, los tipos de cosas que pueden servirme para convertir una clase en un juego o hacer la gamificación. Lo que nosotros podemos hacer es ofrecer una recompensa, desde simplemente ofrecer puntos hasta ofrecer, no sé, chocolates, o cada uno tendrá su creatividad. Esa es una de las formas, ofrecer las recompensas o premios, no necesariamente por ser el primero, sino por logro alcanzado. Sí, claro, no significa que yo simplemente cuando estoy dando la clase porque regalo un caramelo ya estoy gamificando, no, porque para que sea una gamificación se requiere que haya un juego con objetivos establecidos y que tenga reglas del juego claras que se deben cumplir. Otra forma de recompensar este juego es el estatus, que se establezca un nivel jerárquico social. Por ejemplo, actualmente tú eres un jugador de nivel 1, tú eres un jugador de nivel 2. Por ejemplo, dar un estatus, no necesariamente una competencia, sino que, qué sé yo, como en el ejército, ahorita te has ganado el estatus de sargento, eres cabo, eres soldados, cabo, sargento.
Solo por dar un ejemplo, se podrían establecer niveles. Por ejemplo, eres nivel principiante, nivel intermedio. Entonces el estudiante se motiva por alcanzar un estatus o un nivel jerárquico social. También se pueden recompensar a través de logros. Logros, por ejemplo, cada logro alcanzado, cada vez que llega hacia un punto se puede dar tipo medallas, como más o menos como lo que hacen en los Boy Scouts, que cada vez que aprende algo gana una medalla que la adhiere, o un sello o algo así, que significa que ha desbloqueado un logro o ha logrado un logro, ha conseguido un logro. Y finalmente pues está la clásica competición, que es el afán de competir y ser mejor que los demás. Aquí es lo típico que quiere ser el ganador, el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Esas son las cosas que podríamos tomar en cuenta al momento de gamificar. Bien, hemos concluido esta introducción a lo que es los enfoques pedagógicos que podemos tener. Pues recordemos que este video está hecho para lo que es introducir al curso de Google Classroom, y realmente lo interesante sería ver cómo estos enfoques aprendidos los podemos implementar en Google Classroom específicamente. Claro, todos estos enfoques pueden ser implementados en una variedad de herramientas, y muchos de ellos, como se los expliqué, no necesariamente están implementados con tecnología, sino que pueden ser implementados en el aula. Sin embargo, pues de aquí en adelante trataremos de tener claro esos enfoques pedagógicos, cómo podemos implementarlos con las herramientas que vamos a ver en Google Classroom. Conmigo ha sido todo, les agradezco su atención.